¿Sabías que una adolescente desapareció en Estados Unidos en 1994 y los policías tuvieron que pasar más de 3 décadas investigando para resolver su caso? En este video te contaré cómo los avances de la tecnología forense y un nuevo enfoque lograron ayudar a la investigación y que se pudiera descifrar dónde estaba la jovencita. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Christina Marie Plante. Acompáñenme a ver todos los detalles. Christina Marie Plante nació el 23 de enero de 1981 en Arkansas, Estados Unidos, pero pasó gran parte de su infancia en Oklahoma. Esa etapa de su vida estuvo marcada por la separación de sus padres, quienes se enfrascaron en una amarga disputa por su custodia. Finalmente, esta le fue concedida al padre, pero para 1994, Christine, de 13 años, y su hermano vivían con un tío paterno y su esposa en Arizona. La localidad donde vivían era conocida por su belleza y sus residentes muy unidos. Al final, todos conocían a Christine, quien era una joven tranquila que tenía una vida muy rural, pero esto no era un problema para ella, ya que amaba las actividades al aire libre y además era una apasionada de los animales. Como cualquier chica de su edad, iba a la escuela y tenía los compañeros que decían que era tranquila y amigable, y sabían que sentía un afecto especial por su caballo. El animal se encontraba en un establo cercano a su casa y formaba parte de la rutina diaria de Christina. Ella por las mañanas iba a la escuela, luego regresaba a su casa y comía, y a toda prisa salía a pasar tiempo con él para cepillarlo y alimentarlo. La vida de Christina entonces parecía transcurrir sin sobresaltos en la apacible comunidad. Además de eso, siempre se la topaban los vecinos cuando iba de la casa al establo. Era prácticamente una ruta que hacía todos los días y que ya se tenía casi memorizada. Pero todo cambió de manera abrupta el miércoles 15 de mayo de 1994. Como era costumbre, Christina se despidió de su familia para irse a la caballeriza, con la promesa de regresar pronto. Eran poco más de las 12:30 de la tarde cuando ella salió de su casa y nunca regresó. Varias horas después, la familia comenzó a preocuparse, y cuando fueron al establo descubrieron que Christine ni siquiera había llegado a este lugar. Y entonces la inquietud inicial se transformó en angustia, y esa misma noche fueron a la policía para hacer una denuncia. De inmediato se activó un mecanismo de búsqueda, muy cerca de los lugares donde fue vista por última vez. Oficiales de policía, familiares, amigos, vecinos y decenas de voluntarios se sumaron a la búsqueda. Todos querían encontrarla sana y salva. Desde el principio, los investigadores calificaron la desaparición como sospechosa, ya que no encontraron indicios de que ella quisiera huir. Tampoco había dejado la casa con cosas importantes y no llevaba dinero. Además, también se buscó una nota, pero no se encontró absolutamente nada. Cada hora que pasaba, la angustia crecía y las autoridades reprodujeron una ficha de búsqueda donde estaban todas las características de Christina. Los afiches se pegaron en negocios y fachadas, además de publicarse en la prensa local. Todo esto con la esperanza de que algún testigo pudiera aportar alguna pista que condujera a su paradero. Pero todo era inútil y las autoridades se sentían en un callejón sin salida. Policías, voluntarios y diversas personas ampliaron la búsqueda más allá de la zona donde había desaparecido la jovencita, que había sido, como ya sabemos, entre la caballeriza y su casa. Así realizaron rastrillajes en cada zona desértica, matorral y montaña que estuviera cerca del lugar. Incluso se llevaron perros rastreadores y helicópteros, pero de esto no surgió ninguna pista. Las autoridades entonces comenzaron a entrevistar a familiares y vecinos para intentar reconstruir los últimos momentos de Christina. El caso se ingresó en la base de datos nacionales de los menores desaparecidos, y los tíos de la jovencita ofrecieron una recompensa de $10,000 a quien diera información para localizarla. Pero todos estos esfuerzos fueron en vano, ya que no se encontraron avances en la investigación. Con el tiempo, las autoridades y los familiares comenzaron a temer lo peor. Así los meses se convirtieron en años, sin tener pistas ni novedades, y finalmente el expediente fue archivado como un caso no resuelto. Y es que para la década de los 90 la tecnología para investigar era limitada. No existían teléfonos, sistemas de geolocalización ni señales para rastrear. Tampoco había grandes coberturas de cámaras de vigilancia como lo puede haber hoy en día.
y además de eso los análisis forenses no eran tan exactos como ahora. Y aunque el caso estaba archivado, seguía activo, así que cada cierto tiempo un grupo de investigadores le daba una revisión para constatar si hubiese algo que se hubiera pasado. Posteriormente salieron a la luz unos documentos que mostraban que había una mujer en Portland, Oregón, viviendo con el nombre y la fecha de nacimiento de la jovencita. Tiempo después, la policía local confirmó que nunca tuvieron contacto directo con ella en ese periodo. Así las cosas, la desaparición de Cristina seguía siendo un misterio por completo. Así el tiempo transcurrió y 3 décadas después parecía que la desaparición de Cristina iba a quedar en el olvido. Sin embargo, la investigación cobró nueva relevancia cuando un equipo decidió que iba a analizar el expediente, usando otra perspectiva y tecnología del siglo XXI. Fue así como el 1 de abril de 2026, 32 años después de que fue vista por última vez, se emitió un comunicado. Cristina Marie Plante, de 45 años, había sido localizada con vida. De acuerdo con la publicación, gracias al avance de la tecnología y a la dedicación de todas las personas que participaron en la investigación, la verdad salió a la luz. Al final, los investigadores habían contactado con la mujer y se habían enterado de la verdad. Con ello, el caso quedó oficialmente resuelto. Su estatus de persona desaparecida se dio de baja y se concluyó uno de los que eran los casos más longevos en la historia de Arizona. Entre tanto, la noticia comenzó a darse por todo el país y la gente comenzó a hablar sobre un capítulo final de una historia que había permanecido abierta por generaciones. El hallazgo captó la atención de los medios de comunicación, que comenzaron a desempolvar la historia de la joven. Su sorprendente desenlace también resonó en redes sociales, donde la noticia se hizo viral. No obstante, pese a la relevancia del caso, las autoridades decidieron no revelar detalles de las circunstancias exactas en las que se encontró a Cristina, ni tampoco del lugar donde fue localizada. Tampoco se compartieron datos públicos de lo que había hecho durante esos 32 años que había pasado desaparecida. En el comunicado se limitaron a hacer un recuento del caso, detallando todos los esfuerzos que habían hecho para poder encontrarla. Explicó que a lo largo de más de 3 décadas los investigadores habían reexaminado las pruebas y buscaron cualquier nueva información que sugiriera, lo cual llevó al avance decisivo. Las autoridades agradecieron a los investigadores, enfatizando la importancia de las iniciativas para brindar respuestas a las personas. Finalmente se dijo que no se darían más detalles por respeto a la privacidad y el bienestar de Cristina. Y si bien su nombre salió de la lista de personas desaparecidas y su localización se puede considerar un final feliz, para muchas personas todavía quedaban preguntas en el aire. Entonces el foco mediático se centró en la importancia de los avances tecnológicos y en las nuevas técnicas empleadas en las investigaciones. En el caso concreto de Cristina, se recurrió a la genealogía forense, es decir, una comparación de muestras de ADN con bases de datos públicas y análisis de huellas digitales. De igual modo, se revisaron los testimonios de 1994 y se hicieron varias entrevistas a diferentes perfiles utilizando distintos métodos psicológicos. Además, como parte de la estrategia, las autoridades hicieron una nueva ficha de Cristina con una cara más actualizada. Sin embargo, en los días posteriores a la publicación del comunicado se confirmó lo que muchos sospechaban. Cristina no había sido secuestrada, sino que se había alejado de su familia de manera voluntaria. Esto fue algo que dejó a los investigadores estupefactos, ya que ella había vivido con una nueva identidad y tenía su propia familia. Además, también dijo que su pasado había quedado atrás y era un capítulo que no quería volver a abrir. Se aseveró que desde un principio una de las líneas de investigación era que su madre se lo hubiese llevado. Recordemos que era la familia paterna quienes tenían la custodia. Eso sí, se dijo que en ese momento Cristina no estaba conforme y quería vivir con su madre. Se creía que la tarde de mayo de 1994 madre e hija se reunieron en algún punto de la casa y los establos. Se subieron las dos a un vehículo y se dirigieron al aeropuerto de Phoenix. Allí se creía que habían abordado un avión y habían volado fuera del país. También trascendió que había planificado todo esto con anterioridad y había contado con la ayuda de algunos familiares, pero no se dieron a conocer los nombres de las personas involucradas. También se supo que antes de la supuesta desaparición, Cristina había hablado de fugarse de su hogar, pero nadie la había tomado en serio. Para el público tampoco quedó claro qué pasó con el seguimiento de las pistas o en todo caso por qué algunas pistas fueron descartadas y por qué la investigación estuvo abierta durante 3 décadas. También un ex detective de la policía dijo que tras confirmarse que la mujer
era Cristina estuvieron hablando con ella. Para ese momento tenía 45 años y volvió a decir que no quería pensar en su pasado y se negó a colaborar con los investigadores. Posteriormente, las autoridades revelaron que en la investigación inicial habían rastreado un vehículo sospechoso hasta un hotel cercano, el cual los agentes creían era de la madre de Cristina. Sin embargo, la información no se pudo verificar en ese momento, pero se cree que fue allí que inició de nuevo la investigación. Asimismo, se reiteró que en el caso no había ninguna investigación criminal en curso, así que no se podían dar actualizaciones. Lo que se sabe es que Cristina no fue víctima de ningún crimen, sino que ella sola decidió irse de su casa. También se supo que se casó en Missouri siendo todavía muy joven y que había llevado una vida feliz con su esposo y sus 3 hijos. También se supo que había estudiado psicología y trabajaba en una agencia de investigación privada. Según se dijo, ella se casó en 1998, 4 años después de que se escapara de la casa de sus tíos. También se dijo que ella vivía en Springfield desde agosto de 1995. Además, también se supo que en 2024 fue nombrada tutora legal de su madre, que había sido diagnosticada con la enfermedad de Parkinson. Según documentos legales, la mujer vive en una residencia de ancianos. A la fecha de la investigación para este video, en junio de 2026, todavía no se tienen nuevos datos sobre lo que sucedió con Christine. Y si bien esto pasó de ser un crimen real a una historia compleja, es algo que ha impactado a todos los que lo han escuchado. La desaparición de Christine siendo solo una adolescente y su hallazgo 30 años después dejó una profunda huella en los habitantes de Arizona, no solo por el extraño desenlace, sino porque cada vez es más importante revivir historias que parece que han sido olvidadas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. La verdad que es un caso muy diferente al que traemos. No es un caso triste porque esta persona está con vida, no le pasó nada y vivió una vida feliz. Obviamente su familia paterna sufrió muchísimo, pero ella al final lo único que quería era alejarse de ellos. Muy raro también cómo pudo viajar sin el permiso de su padre y todo ese tipo de cosas, pero bueno, al final Cristina vivió con quien ella quería, con su madre, y estuvo con ella hasta que decidió irse a este lugar donde la están tratando del Parkinson y la acompañó pues en toda su enfermedad. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo subo un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.